Buenas. The last, la última. Vamos a hablar de lo que es la tomografía computarizada. ¿Y qué es un estudio con tomografía computarizada? No es más que un estudio en donde se le pide al paciente, como lo ven en la imagen, que se acueste, puede ser boca arriba, boca abajo, con la cabeza hacia el gantry, que es esto que vemos aquí, o pueden ser los pies, dependiendo del estudio que se vaya a realizar. Entonces, aquí se hacen una serie de cortes y reconstrucciones del área a estudio para luego tener una imagen. Antes se le decía TAC, porque significaba tomografía axial computarizada. Sin embargo, como ya podemos hacer reconstrucciones de los diferentes cortes coronal, sagital y axial, entonces solamente decimos tomografía computarizada, TC. Se pueden hacer estudios tomográficos de cualquier parte del cuerpo. Tiene sus ventajas, tienen sus desventajas. Entre las reconstrucciones que tenemos en corte coronal, que es cuando vemos al paciente anterior a posterior. Tenemos el sagital cuando lo vemos de derecha a izquierda y tenemos el axial cuando lo vemos superior e inferior. En conclusión, coronal cuando vemos al paciente de frente. En este ejemplo yo le pongo una tomografía de órbita. Fíjense aquí donde está un globo ocular, otro globo ocular, el izquierdo, tabique nasal, parte de los senos maxilares, izquierdo, derecho. En el sagital, miren el globo ocular, cómo se ve de lado. El paciente está de perfil. Y el axial, entonces los dividimos de superior e inferior, como cuando rebanamos el salame. Entonces, así, para que ustedes lo tengan de referencia, es el corte axial. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. La tomografía tiene múltiples ventajas en relación a otros estudios, al igual también tiene desventajas. Entre las grandes ventajas que tiene es que, como les decía, se puede hacer de cualquier parte del cuerpo y a diferencia del rayos X, aquí sí estamos viendo el órgano per se. No estamos viendo la silueta como se ve en rayos. Aquí yo voy a ver el corazón, voy a ver ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda y así sucesivamente. Tenemos las mediciones, que eso lo conseguimos gracias a la escala de Hounsfield, como lo habíamos explicado en la primera semana y de lo cual vamos a dar un recuento ahorita. Y que aquí usted, mediante se va haciendo el estudio, puede ir visualizando la imagen en la pantalla. No es igual cuando trabajamos, por ejemplo, con un CR en una radiografía que tenemos que esperar el revelado. Aquí se va viendo las imágenes de una vez. También dentro de las grandes ventajas que tenemos son las reconstrucciones que podemos ver si es nivel óseo o si queremos ver reconstrucciones solamente vasculares que nos permiten ver los estudios angiotomográficos. Dentro de las grandes desventajas está la radiación ionizante. Este estudio emite muchísima más radiación que los rayos X. El tiempo del examen es largo en relación a lo que puede tomarse una radiografía, pero ojo, es muchísimo más corto que una resonancia. Y todo va a depender del tipo de estudio. Es más costoso que un rayos X, obviamente, pero es más barato que una resonancia. Y otra de las grandes desventajas, aunque no lo especifique aquí, es la utilización de medio de contraste. Hay muchas estructuras anatómicas que para poder realzarla o opacificarla o para distenderla necesitamos medio de contraste.
Debo de recordar que aquí vamos a utilizar términos que son específicos del estudio. Y para eso tenemos que hablar de densidades, porque recuérdense que este estudio emite radiación. Entonces, recordando, hiperdenso para las estructuras que son más claras, como en este caso es el hueso, hipodenso para las estructuras que son más oscuras, como el aire y el líquido, e isodenso para estructuras que son similares. Haciendo esta breve introducción de lo que es la tomografía, entonces vamos a concentrarnos ahora en lo que es la tomografía de cráneo. Para esto, al igual que cualquier estudio, debemos de tomar muy en cuenta la anatomía. En el caso del cráneo, a grosso modo, tenemos senos frontales, tenemos seno esfenoidal para que ustedes vayan orientándose, y aquí tenemos fosa posterior con el cerebelo, cisterna magna, cuarto ventrículo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el seno frontal y aquí abajo tengo el cerebelo. Es porque los cortes no son totalmente transversos, sino son oblicuos. Desde el seno frontal a fosa posterior van a ir subiendo. Y así vamos a ir viendo lóbulos temporales, vamos a ir viendo lóbulos frontales, temporales, todavía aquí vemos cerebelo, frontales, temporales, cerebelo y un poco ya de lo que es lóbulo occipital, temporales, frontal, occipital, algo de los lóbulos temporales, y en este caso son parietales. Si sustancia blanca, sustancia gris. Fíjense que los colores están invertidos. Lóbulos parietales y lóbulos parietales. Eso fue anatomía a grosso modo. Aquí tengo un resumen de lo que son las unidades de Hounsfield. Recuérdense que en tomografía vemos las imágenes por micropíxeles y cada micropíxel tiene un valor, y dependiendo de la sustancia con la cual estemos visualizando, esto va a tener una cantidad de unidades de Hounsfield. Obviamente su descubridor Hounsfield fue quien lo determinó. Y son muchísimas más sustancias, pero a modo de resumen, si yo veo una imagen que tiene menos 1000 unidades de Hounsfield, entonces esa es una sustancia aire. Si tiene menos 100, entonces grasa. Si es de 0 a 15, entonces líquido. Sustancia blanca, 20 a 30 unidades de Hounsfield aproximadamente. Sustancia gris, 36 a 46 unidades de Hounsfield aproximadamente. Sangre, 56 a 76, y hueso sobre los 1000. Pero, ¿cómo nosotros medimos eso? ¿Cómo nos damos cuenta? Hay un botón en el tomógrafo, un icono, que si, por ejemplo, yo quiero medir esta sustancia para saber, yo por anatomía sé que ese es el seno frontal, pero si yo quiero saber qué es la hipodensidad que hay en su interior, si es aire, cojo mi circulito, ROI, que es parte del icono que viene en la tomografía, este me va a dar un número, una media. Si ese número me da aproximadamente menos 1000, puede ser 900, menos 1200, entonces yo sé que eso es aire. Pero si yo pongo aquí mi circulito y eso me va a dar aproximadamente 7, yo sé que eso es líquido. Pero si lo pongo aquí afuera, el circulito, la media me va a dar aproximadamente 1000, entonces yo sé que eso es hueso. Bien, ahora bien, como esta imagen es más clara que esta que está aquí adentro, entonces recuerden que esto es hiperdenso. Estas, como son oscuras, las dos son hipodenso.
Pero como yo sé que este es aire y que este es líquido, por la medición de las unidades de Hounsfield. Y como estas dos son similares, entonces son isodenso. Por anatomía yo lo sé, pero si por ejemplo yo tengo una neoformación, tengo un tumor y ese tumor se ve oscuro, yo no sé si es aire o es líquido. Entonces tengo que medir las unidades de Hounsfield para saber a qué sustancia corresponde. Entonces, urgencias neurológicas, que ustedes necesitan un estudio de tomografía de cráneo y que de eso va a determinar cuál va a ser el tratamiento y el pronóstico de su paciente. Vamos a hablar de eso ahora. Las primeras son las lesiones isquémicas, que ustedes también la conocen como evento cerebrovascular, como accidente cerebrovascular o como derrame cerebrovascular. Todas se refieren a lo mismo. ¿Qué debemos de saber en tomografía? Que si este evento tiene menos de 12 horas, la tomografía puede ser normal. También tenemos signos radiológicos indirectos, como es la arteria hiperdensa, que no siempre lo vamos a ver, pero sí siempre vamos a ver en todo evento isquémico, no importa en qué etapa se encuentre, una hipodensidad. Hipodensidad, recuerden que se refiere a que se ve más oscura. Ya a las 12-24 horas vamos a ver la hipodensidad. Podemos ver pérdida de la interfase gris y blanca y borramientos de los surcos por presencia de edema cerebral. Ya posterior a las 24 horas, vamos a ver que esa hipodensidad, que aquí la vemos, que puede ser en forma de cuña, va a causar un efecto de masa. ¿Y qué es efecto de masa? Es que todo lo que está alrededor me lo empuja hacia el lado contralateral. Y también podemos ver que esa hipodensidad se puede volver hemorrágico. Y es lo que vemos aquí. Vemos un estudio. Recuerden que cuando vamos a interpretar los estudios imagenológicos, debemos de especificar primero el tipo de estudio, de dónde es el estudio. En este caso no hablamos de proyección, hablamos de cortes. Y luego vamos a ver si es normal o patológico. Entonces aquí tengo una tomografía de cráneo en corte axial. Si ustedes se fijan, de este lado hay una asimetría en relación a este lado. Porque del lado derecho, recuerden que de este lado el lado derecho y este es el lado izquierdo, se ve más oscuro, o sea que hay una hipodensidad. Y esa hipodensidad se encuentra en el lóbulo temporal. Si ustedes se fijan, esa hipodensidad me borran los surcos que aquí están normales, miren lo que son los surcos, aquí me lo borra. Recuerden que yo les decía que era por la presencia del edema. Sin embargo, no me desplaza, no me empuja ninguna estructura adyacente. Entonces, tengo que tomografía de cráneo en corte axial. Se observa el lóbulo temporal derecho, imagen hipodensa con borramientos de surcos y cisuras. Ahora bien, aquí yo tengo que es aguda. ¿Y cómo yo sé que esa hipodensidad es aguda? O sea, que es un evento cerebrovascular que tiene menos de 3 días. Porque aparte de que lo único que me hace es borrarme surcos y cisuras y que no me hace efecto de masa con las estructuras adyacentes, cuando yo lo mido con el ROI de mi tomógrafo, ese me da de 16 aproximadamente a 24
unidades de Hounsfield. Y por eso yo sé que está en una etapa aguda. Conclusión. Tomografía de cráneo en corte axial se observa el lóbulo temporal derecho, hipodensidad con borramiento de surcos y cisuras que tiene 16 a 24 unidades de Hounsfield. Pueden ser 17, pueden ser 18, pueden ser 19, puede ser 20, puede ser 21, 22, 23, 24. Diagnóstico. Lesión isquémica temporal derecha en fase o etapa aguda. En este caso, tenemos uno en etapa subaguda. ¿Y cómo yo lo sé? Lo primero es que tengo que ver la hipodensidad. Fíjense que de este lado sí está hipodensa y de este lado no. Igual que lo veo acá. De este lado no lo veo así. Hay borramiento de los surcos y las cisuras. Miren la cisura de Silvia. Miren los surcos cerebrales de este lado están borrados. Y aparte de eso, fíjense que hay un pequeño desplazamiento de la línea media contralateral y este, que es el ventrículo frontal ipsilateral, o sea, izquierdo, está más disminuido que el derecho porque mi hipodensidad me lo está desplazando el lado contralateral. Me afecta tanto el lóbulo frontal como el lóbulo temporal. Cuando lo mido a mi escala de Hounsfield, me da aproximadamente de 10 a 15. Y por eso es que yo les digo que está en una etapa subaguda. Tengo que hacer una corrección. En la etapa aguda, lo vamos a ver de 19 a 24. En la etapa subaguda, las unidades de Hounsfield que estoy hablando. La etapa subaguda va a ser de 15 a 18. Y en la etapa crónica va a ser de 0 a 14. Sí. Chequen esa corrección. Entonces, aquí no sería de 10 a 15. Aquí sería de 15 a 18. Esa es la etapa subaguda. Conclusión. Tomografía de cráneo en corte axial. Se observa el lóbulo frontal y temporal, hipodensidad con borramiento de surcos y cisuras y desplazamiento de línea media y ventrículo frontal ipsilateral con 15 a 18 unidades de Hounsfield. Entonces tengo como diagnóstico una lesión isquémica frontal y temporal izquierda, etapa subaguda con efecto de masa. La etapa subaguda hace efecto de masa. Aquí, sin embargo, tengo una etapa crónica. ¿Y qué pasa que en la etapa crónica? Que esa hipodensidad de ese cerebro que fue afectado por un derrame, por un evento cerebrovascular, se muere, se necrotiza, se atrofia. Y lo que hace es que se convierte en agua. Y aquí lo vemos a nivel del lóbulo parietal izquierdo. Entonces, esa falta o esa ausencia de parénquima cerebral lo que hace es que, a diferencia de la subaguda que me lo empuja contralateral,
Este lo que hace es que me lo retrae la estructura adyacente y por eso vemos este ventrículo más grande que el ventrículo contralateral. Y tenemos una tomografía de cráneo, corte axial, lóbulo parietal izquierdo, hipodensidad con retracción del ventrículo ipsilateral. Cuando mido mi escala de Hounsfield, me da de 0 a 14 unidades de Hounsfield, obviamente, porque recuérdense que ese es líquido. Conclusión, evento cerebrovascular parietal izquierdo de aspecto crónico o en fase o en etapa crónica, como ustedes quieran. En este caso, recuerden cuando hablábamos al principio, muchos de esos eventos isquémicos se vuelven hemorrágicos. Entonces, en el caso de las hemorragias, estas no se ven hipodensa, sino que se ven hiperdensa. Y es lo que vemos aquí. Pero al igual que el hueso, también se ve hiperdenso y por eso es la importancia de nosotros hacer nuestras medidas de la escala de Hounsfield. Porque no es lo mismo en una escala de Hounsfield lo que me da un hueso a lo que me da la sangre. ¿Se recuerdan? Si comparamos, hueso me da por encima de 1000, sangre me da entre 56 y 46 y 76, perdón. Entonces, es lo que vamos a ver acá. Tomografía de cráneo, corte axial. Se observa el lóbulo temporal, imagen hiperdensa que desplaza la línea media contralateral, me borra ventrículo occipital ipsilateral e imagen hipodensa adyacente. Cuando mido mi imagen hiperdensa, me da de 56 a 76 unidades de Hounsfield, entonces ya yo sé que es sangre. Y la imagen hipodensa es la parte isquémica, que como me está haciendo efecto de masa, yo sé que está dentro de los 16 a 19 unidades de Hounsfield. Entonces, recapitulo. Tomografía de cráneo en corte axial, se observa el lóbulo temporal, imagen hipodensa con borramiento del ventrículo occipital ipsilateral de 16 a 19 unidades de Hounsfield e imagen hiperdensa con desplazamiento de la línea media contralateral que tiene de 56 a 76 unidades de Hounsfield. Diagnóstico es un evento cerebral isquémico con cambios hemorrágicos y efecto de masa. En este caso tenemos otro hemorrágico, miren la imagen hiperdensa donde se ve aquí, parénquima cerebral. Tenemos un estudio de cráneo en corte axial, se observa el lóbulo frontal derecho, imagen hiperdensa con borramiento de surcos y cisuras y ventrículo ipsilateral con 56 a 76 unidades de Hounsfield. Diagnóstico. Esto es una hemorragia intraparenquimatosa frontal derecha con efecto de masa. En la línea media ahí donde se dobla. Eso es
dentro del parénquima cerebral. Ahí yo le enseñé tanto las lesiones isquémicas como las lesiones hemorrágicas dentro del parénquima cerebral. Pero hay otras patologías que son conocidas porque están fuera del parénquima cerebral. Y una de ellas es la hemorragia subaracnoidea. Si ustedes se fijan, estos surcos son hipodensos porque el líquido es hipodenso. Y ustedes saben que el cerebro está rodeado por el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, cuando ese líquido es sustituido por sangre, ya sea por una ruptura de un aneurisma o de algún vaso sanguíneo cerebral, entonces los surcos se van a ver hiperdensos, los cuales podemos medir en unidades de Hounsfield y obviamente van a dar de 56 a 76, ¿verdad? Entonces, ya esto no es dentro del parénquima cerebral, esto es fuera. Y así mismo lo vamos a ver. Tomografía de cráneo, corte axial. Se observa surcos y cisuras hiperdensas con 56 a 76 unidades de Hounsfield. Diagnóstico, hemorragia subaracnoidea. Puede especificar que esos surcos en espacios subaracnoideos se ven hiperdensidad de los surcos y las cisuras, o también puedo hacer referencia a que en espacio extraaxial, o sea, por fuera del parénquima cerebral, se observa hiperdensidad de los surcos y las cisuras. Así también tenemos los hematomas. Ustedes saben lo que es un hematoma, un acúmulo de sangre. Posterior a un trauma, o incluso en pacientes envejecientes, en espacio subdural que pueden ser espontáneos, puede haber acúmulo de sangre. Las características de los subdurales es que, como ustedes pueden ver, es en forma de semiluna, es convexo al parénquima cerebral, hay borramientos de los surcos y cisuras por el edema cerebral y fíjense que llama la atención, aquí está la línea media cerebral, sin embargo, el sistema ventricular está más hacia el lado contralateral y es porque estos también suelen hacer mucho efecto de masa. Entonces tengo una tomografía de cráneo en corte axial, donde se observa el lóbulo temporal, hipertensidad semilunar o convexa al parénquima cerebral, que desplaza sistema ventricular contralateral. Conclusión, diagnóstico, hematoma subdural temporal izquierdo con efecto de masa. Otro tipo de hematoma es el epidural. Fíjense que a diferencia del subdural, que era convexo al parénquima cerebral, este es cóncavo, porque son los vasitos epidurales que se rompen. Y está muy relacionado a traumas craneales. Cuando vemos un epidural, debemos de buscar fractura al mismo nivel del hematoma o contralateral por el zigzagueamiento del cerebro al momento del trauma. Noten que este hematoma es mucho más grande que el anterior, pero el subdural, me causa mucho más efecto de masa que el mismo epidural, porque el subdural tiene peor pronóstico que el epidural. Muchas veces los epidurales se dejan reabsorber solo. A diferencia del subdural, hay que hacer cirugía y evacuarlos. Entonces, tenemos una tomografía de cráneo, un corte axial, donde se observa el lóbulo a nivel del lóbulo parietal izquierdo, imagen hiperdensa, cóncava al parénquima cerebral, con borramiento de surcos y cisuras. Diagnóstico, hematoma epidural parietal izquierdo. ¿Por qué no hablo de efecto de masa? Fíjense, la línea media se mantiene media, no me está desplazando las estructuras adyacentes a ningún lado, por eso no me hace efecto de masa.
Y por último, aquí le hago un ejemplo de una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a una fractura con efecto de masa. Me dobla la línea media, me borra el sistema ventricular ipsilateral. Esto es a nivel del parietal izquierdo. Tomografía de cráneo en corte axial, se observa parietal izquierdo, imagen hiperdensa, con borramiento de surcos y cisuras y desplazamiento de estructuras adyacentes contralateral con 56 a 76 unidades de Hounsfield. Diagnóstico: hemorragia intraparenquimatosa parietal izquierda con efecto de masa. Fractura parietal izquierda. Fini.